Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 23 minutos, amigos, y tal y como dábamos cuenta en este primer tramo de este servicio informativo, la Asamblea Nacional aprobó el día de ayer el proyecto de ley orgánica de inteligencia, una iniciativa que se venía tramitando desde tiempo atrás y que no estuvo exenta de la polémica por algunos aspectos que hacen parte de su contenido y que merecieron la crítica de diferentes legisladores, así como también de sectores. Vimos, por ejemplo, en los últimos días un pronunciamiento por parte de varios colectivos, de varias organizaciones sociales y ciudadanas que se han referido alrededor de este proyecto de ley que, como digo, fue aprobado por la Asamblea y ahora pasará a manos del presidente de la República para el análisis correspondiente y la sanción favorable o veto de ser el caso. Sobre este tema vamos a dialogar esta mañana con Susana Godoy. Ella es vocera del taller Comunicación Mujer Navegando Libre. Susana, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Belkis, por la invitación. Gracias a los oyentes por conectarse. Y bueno, pues estamos bastante preocupados en las organizaciones de derechos humanos, de derechos digitales, frente a la entrada en vigor de esta ley, que justamente vulnera varios derechos constitucionales, varios estándares del derecho internacional de derechos humanos, incluso varias disposiciones de normas ya aprobadas como la Ley de Protección de Datos. Pone en riesgo varias garantías también en relación al derecho a la privacidad de la ciudadanía y también, bueno, pues abre la puerta a la vigilancia social, a el espionaje de opositores políticos, también pone en desprotección en general a poblaciones vulnerables en relación a las operaciones de inteligencia que quedan, digamos, con muchos vacíos, sin mucha discrecionalidad y arbitrariedad, ¿no? Si bien regula el Sistema Nacional de Inteligencia, que en este contexto de inseguridad es necesario precisamente por ya los abusos y, digamos, irregularidades que hemos encontrado en relación a aplicaciones de estrategias de seguridad en el país que han generado, por ejemplo, desde desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales. Obviamente se necesita hacer bajo estricto cumplimiento de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales y totalmente asegurando también la transparencia y el control judicial y el control ciudadano, ¿no? Ha sido una ley que no ha sido hecha y no ha sido discutida con la participación ciudadana, no ha habido diálogo sobre esta ley. Como han visto, ha habido una serie de medios que se han podido pronunciar un día antes, ¿no?, de la votación. Entonces eso ya nos indica cómo esta ley ha sido, digamos, debatida en la sombra, en el silencio, ¿no? Y eso también nos genera preguntas de por qué ha sido así el proceso, también contraviniendo las garantías constitucionales de participación ciudadana. Y de este análisis que ustedes han podido realizar, yo quisiera que aterricemos varios elementos, porque quizá quienes están escuchando ahora mismo esta entrevista se dirán, bueno, ¿cómo es que a través de la ley se vulneran derechos? Ustedes como colectivos, como organizaciones, en este manifiesto que han hecho público el pasado 4 de junio precisamente, dicen que esta propuesta no responde a una urgente necesidad de fortalecer la seguridad en el país, sino que por el contrario establece bases para un sistema opaco, han dicho, autoritario y también lesivo a los derechos humanos. ¿Cómo se configuran estas afirmaciones ya respecto del contenido de la ley? Bien, pues porque, digamos, vemos a través justamente de estos indicadores que señalaba, ¿no? Porque justamente una ley tan importante donde se pueden vulnerar derechos no hay asegurar la participación ciudadana y una discusión ampliada con expertos, con sociedad civil, con la academia, donde se pueda justamente valorar todas estas, digamos, vulneraciones. Eso por un lado, ¿no? Por otro, porque vemos justamente en el desarrollo de la ley contradicciones
y que tienen que ver con justamente este manejo de la información que se va a hacer con la ley, con la opacidad, con la falta de transparencia, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar que quizá la ley busca otros fines en relación a la seguridad, ¿no? Primero también pensemos que las víctimas directas del crimen organizado, del conflicto armado, finalmente es la ciudadanía, son las poblaciones que están en barrios, que están en territorios donde están viviendo las consecuencias de la presencia del crimen organizado y también de la aplicación de políticas de seguridad en primera línea, desde justamente el aumento de homicidios, de reclutamiento forzoso de niñas, niños, adolescentes, de explotación sexual de mujeres y de niñez. Entonces, no hay, digamos, en la ley casi ninguna, digamos, contenido que tenga que ver con la protección de estos grupos vulnerables en relación a las operaciones de inteligencia y en relación a los límites de estas operaciones de inteligencia, ¿no? Hay muy poquitas, digamos, pronunciamientos de no se utilizarán niños y niñas y adolescentes en lo que son las estrategias de inteligencia, pero digamos que en todos estos indicadores nos llevan a pensar que son otros fines, ¿no? Entonces hay una concentración del poder, no hay una posibilidad de control institucional y ciudadano en relación a todas las disposiciones que se manejan en la ley. Se permite intercepción de comunicaciones en orden judicial, se permite que operadores de telefonía estén obligados a entregar información sin ningún tipo de recaudo ni cómo será el manejo de esa información. Inclusive personas naturales, según revisaba ayer en el proyecto de ley. Aquí quiero hacer un paréntesis, Susana, y quiero guardarme para el final un criterio a propósito de esto, a lo que hacías referencia sobre la protección de grupos vulnerables, puntualmente niñas, niños y adolescentes, sobre otro aspecto que también vimos el día de ayer. En el curso del debate, la ponente del informe hacía referencia precisamente a estos temas que han generado preocupación. Y ella, por ejemplo, decía que la información obtenida en trabajos de inteligencia y contrainteligencia no podrá ser usada en procesos judiciales como parte de prueba porque eso prohíbe la propia normativa. Negó, desvirtuó que esta ley o que a través de esta ley se persiga a opositores políticos y mucho menos a periodistas, decía la asambleísta Inés Alarcón. Ustedes siguieron el debate que les dejó, bueno, no el debate, la exposición en este caso de la ponente. Ustedes siguieron esta exposición, ¿qué lectura les dejó? Bien, justamente estos puntos de la ley, y ayer tuvimos un foro con otros compañeros de otras organizaciones y justamente también compañeras abogadas y abogados de organizaciones como INRED, pues señalaban justamente esta contradicción, ¿no? No se podrá usar en procedimientos judiciales, pero a la vez se facilita todo un sistema amplio y robusto de inteligencia, de acceso a vigilancia, de comunicaciones de toda la población, donde no sabemos bien qué se va a hacer con esa información. Eso en sí mismo es una contradicción, porque entonces, ¿cuáles son los fines? Los fines es qué va a hacer policía, militares y estas figuras tan difusas que tiene la ley sobre grupos de apoyo de inteligencia que abre la puerta a la tercerización de la seguridad en manos de empresa privada, en manos de grupos que podría definir en cualquier momento quiénes son simplemente el Sistema Nacional de Inteligencia en relación a cualquier persona de seguridad privada asociada, no sé, a mineras, petroleras, figuras muy difusas que justamente no sabemos qué van a hacer con la información, si entonces no va a servir para justamente, digamos, perseguir a cabecillas del crimen organizado y poder seguir procesos judiciales, ¿no? Entonces, uno de los supuestos que a nosotros nos preocupa mucho precisamente es que se sigan incurriendo en graves violaciones de derechos humanos como tortura, como desapariciones, como detenciones arbitrarias, donde, como hemos visto, no solo están involucradas personas directamente que pertenecen a las bandas criminales, sino donde se
se construye todo un estigma sobre grupos de población determinada, racializada, de sectores populares, empobrecidos, que al final afectan en estas categorías de personas sospechosas, delincuentes, que posiblemente estén dentro de estas bandas o grupos criminales, y entonces hay una persecución que genera un montón de abusos, y como hemos visto pues en el caso de los niños de las Malvinas, ¿no? Tan grave. Entonces eso es una contradicción justamente de la ley, que vuelve a ponernos en ese lugar de la falta de transparencia de la misma norma. De otro lado, ¿qué criterio les mereció este aspecto ligado con el control de gastos? Porque recordemos que esta ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia y habrán recursos de los que dispongan, que un poco en el debate se los vinculaba con lo que en su momento fueron estos fondos reservados, que estuvo vigente, digamos, en el país. Sobre este tema, la ley precisa que el control de gastos, por ejemplo, va a estar a cargo de la Contraloría. La entidad incinerará información una vez que sea entregada y analizada. Esto también ha generado todo un debate respecto de la destrucción de esta información luego del análisis correspondiente. Claro, esto es gravísimo. Primero, justamente, ¿no? Que es enorme que se pueden incinerar documentos de tal relevancia, ¿no? Pues ya contraviene y es inconstitucional, por un lado. Por otro, justamente lo que se está es legalizando la falta de fiscalización de este fondo, ¿no? Que no sabemos cuánto se va a poder invertir, lo deja abierto, y en relación a otras disposiciones de la ley, por ejemplo, la posibilidad de utilizar tecnologías digitales, de software, de hardware, que se puede justamente, ¿no? Generar compras de empresa privada, de infinidad y numerosas, digamos, técnicas de vigilancia, armamento en disposición de los fines de persecución del conflicto, del crimen organizado, ¿no? Entonces es gravísimo, porque no va a haber una fiscalización de ese gasto público. Puede ser una inversión de recursos millonarios que además favorezcan justamente a empresas que pues lo que buscan es lucro a través de, pues, de la guerra, ¿no? Tenemos que pensar que la industria de la seguridad de la guerra es pues muy jocosa, ¿no? En ese sentido genera mucho dinero. Entonces hay que recordar en ese sentido que en la presidencia actualmente tenemos a uno de los grupos económicos más importantes del país. El presidente pertenece al grupo Novoa, ¿no? Entonces donde pues la búsqueda de negocios creo que es importante que la tengamos presente, ¿no? No es, hay decisiones ahí que no son inocentes, ¿no? Y justamente como sociedad civil vamos a tener que estar muy vigilantes de justamente con qué empresas se hace este tipo de compras de software. Ya tenemos, ¿no? Pues los acuerdos con Palantir, que, bueno, pues ha vendido a otros gobiernos, que está implicado en la venta, por ejemplo, incluso de gobiernos como de Israel, que pues financia guerra que genera genocidio, ¿no? Entonces necesitamos construir opiniones críticas y posiciones críticas que permitan deslegitimar que esta forma de hacer normas y esta forma de poder construir las políticas de seguridad en el país son la única opción, ¿no? Formas a través de la falta de transparencia, de darle completa libertad de acción en impunidad a las Fuerzas Armadas y a la policía, en contextos justamente donde ya ha habido abusos en solo un año. Pensemos que solo un año en este país hemos tenido 33 denuncias por desaparición forzada. Esto es gravísimo, y estamos aprobando leyes, la de ciudadana, que también se ha aprobado, y esta ley de inteligencia, que dan completamente impunidad a cualquier acción en este contexto en nombre y en excusa de
la persecución del crimen organizado, ¿no? Entonces, no necesitamos volver a poder posicionar como sociedad civil, como ciudadanos, como ciudadanas, que nuestros derechos sí importan y que es nuestra seguridad y nuestra protección y nuestro cuidado lo que debería estar en el centro cuando estas leyes se están aprobando, y que por supuesto que tanto Fuerzas Armadas como policía pueden generar medidas de prevenir estos abusos de la fuerza a la hora de intervenir en lo que son las operaciones de seguridad e inteligencia, ¿no? No podemos dejar la disputa de este sentido, que el gobierno pueda señalar que no es posible, que la cultura de la violencia, instalar la cultura de la violencia en este país y de la guerra es la única forma de poder combatir el crimen organizado, que obviamente es una situación muy compleja, pero que requiere precisamente de un fortalecimiento de las garantías de protección del Estado hacia la población, y de justamente poder combinar estas estrategias de seguridad con estrategias de intervención social, de protección social, que prevengan otro tipo de situaciones como la desigualdad económica, como la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación, que están en una completa precariedad en el país, y de que este gobierno no se pronuncia, y que justamente, y volviendo a este fondo que señalabas, nos preocupa un montón en un contexto de crisis económica donde se está completamente abandonando los servicios públicos que permiten garantizar unos mínimos servicios a la población, y sobre todo a las poblaciones en precariedad económica, que justo se vayan a desviar millones y millones de dólares sin ningún tipo de fiscalización a políticas de seguridad para empresa privada, seguramente de otros países, y que buscan enriquecerse con el negocio de la guerra, ¿no? Correcto. Susana, sobre este proyecto de ley que ha sido aprobado, decíamos, pasar a manos del Ejecutivo, y ya veremos cuál será el pronunciamiento por parte del presidente, y también alertar que es una iniciativa que no está exenta de eventuales demandas de inconstitucionalidad, al menos así lo han advertido algunos legisladores. Quiero dejar este tema ahí, me quedan apenas un par de minutos, Susana, volviendo al tema de la protección de derechos, protección de los menores, lo que hacía referencia al tema de la prevención. Ayer de alguna manera también fue noticia alrededor de la Asamblea Nacional esta intención que tienen legisladores del bloque oficialista de que se procese a menores de edad que han cometido delitos graves con las mismas penas que se aplican en este caso a los adultos. Ahí se dijo también por parte de algunos sectores que existiría una suerte de contradicción respecto de la misma propuesta del gobierno nacional, en el sentido de crear un comité para erradicar el reclutamiento de niños. Se supone que este es un comité para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay en efecto, ustedes leen que existiría una contradicción respecto de la propuesta gubernamental y esta intención de los legisladores de endurecer las sanciones para, en este caso, los adolescentes infractores? Por supuesto, en este contexto las medidas de sanción penal tienen una solución mínima. Eso es un problema estructural, social, que exige medidas transformadoras de acompañar justamente y prevenir el reclutamiento forzoso desde múltiples acciones multidimensionales, ¿no? Necesitamos justamente poder acatar las situaciones de desigualdad estructural que existen en estas zonas donde se permite más donde se posibilita más el reclutamiento forzoso, porque hay un abandono estatal súper fuerte en relación al acceso a la educación. Preguntémonos por qué miles de niños no han vuelto a clases entre 2023 y 2024, 2025. Con lo cual se requiere de una acción integral. Es una acción integral, las sanciones penales, aumentar las penas, procesar y poner las mismas penas a niños y adolescentes. No resuelve la realidad. Adultos, no va a resolver, sino que efectivamente va a recrudecer y va a dejar en completamente indefensión a esos adolescentes que van a entrar a las cárceles donde opera también el crimen organizado, y van a ser otra vez víctimas de el reclutamiento forzoso interno de las cárceles. No soluciona absolutamente nada. Correcto, me queda claro. Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Susana Godoy, vocera del Taller Comunicación Mujer, Navegando Libre, a propósito de
la ley de inteligencia que fue aprobada el día de ayer por parte de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana, 42 minutos, amigos. Tiempo de una breve pausa, ya se viene nuestra siguiente entrevista.